Se propone crear 2 días feriados y no seré yo quien le vaya a negar a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico, agobiados por la falta de licencia de enfermedad, licencia de vacaciones y por el sobretrabajo, el que tengan 2 días feriados. 2 días en que puedan descansar o en que si se ven obligados a trabajar, por lo menos se les tenga que pagar tiempo y medio o una paga extraordinaria. Y como ustedes saben, yo no soy fanático del Estado Libre Asociado, no soy partidario del Estado Libre Asociado, pero reconozco que la Constitución de Puerto Rico es un documento que tiene muchísimos elementos tremendamente valiosos, que todas y todas debemos celebrar y que debemos defender. Así que yo no objeto en que tengamos un día en que celebremos los aspectos positivos que tiene la Constitución de Puerto Rico. Y quiero destacar sobre todo el artículo número 2 de la Constitución de Puerto Rico, que es la Carta de Derechos, y que es un documento que a mí me parece que en muchos sentidos es un documento ejemplar. Es un documento que, como todos los documentos hechos por seres humanos, se puede mejorar y estoy seguro que se va a mejorar en el futuro. Pero que es un documento que, más allá de otros documentos constitucionales que reconocen los derechos democráticos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, va mucho más allá. Y reconoce, por ejemplo, en la sección número 3, que habrá completa separación entre iglesia y Estado. Esto es algo que no existe en muchas constituciones del mundo con esa claridad. Reconoce en la sección número 7 que no existirá en Puerto Rico la pena de muerte. Todavía en muchos estados de Estados Unidos se practica la barbarie de la pena de muerte. Y es un orgullo para nuestro país que esto no solamente no exista en ley, sino que esté prohibido por la Constitución la pena de muerte. En la sección número 10 se establece que no se interceptarán las comunicaciones telefónicas. De nuevo, una defensa de la privacidad y de los derechos democráticos que no existe en muchas constituciones. En la sección número 11 se establece que toda persona acusada tendrá el derecho a la fianza, un derecho que se nos ha querido quitar y que se ha propuesto quitar y se ha propuesto eliminar en 2 ocasiones y que nuestro pueblo sabiamente ha mantenido y que no existe en muchas constituciones. En la sección 12 se establece que luego de que una persona haya cumplido una pena por un delito, se le restituyen todos sus derechos constitucionales. En muchos estados de Estados Unidos existe el problema de que personas que luego de ser excarceladas no recuperan sus derechos. Algunos ni siquiera pueden votar después de ser excarceladas. Pero quiero llamar sobre todo la atención sobre las secciones 16, 17 y 18. Porque las secciones 16, 17 y 18 de la Constitución de Puerto Rico reconocen, la sección 16 reconoce el derecho a un salario mínimo razonable. Se ve que cuando se escribió esta Constitución, el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores había avanzado bastante en el mundo y en Puerto Rico. Y reconoce la Constitución también en la sección 16 el derecho a una jornada ordinaria que no exceda las 8 horas de trabajo. Y la sección 17 reconoce el derecho de los trabajadores en el sector privado a la organización sindical y a la negociación colectiva. Y la sección 18 reconoce el derecho a la huelga y el derecho a establecer piquetes. Derechos todos que son fundamentales y que la gran mayoría de las constituciones en el mundo no reconocen y que la Constitución de Puerto Rico sí reconoce. Y aquí es que llego al punto que quiero subrayar. Porque la Constitución dice que tenemos derecho a un salario mínimo razonable. Y yo me pregunto si $7.25 la hora es un salario mínimo razonable, cuando sabemos que es un salario de pobreza, que si usted trabaja $7.25 la hora durante todo el año, al final del año su ingreso está debajo del nivel de pobreza.
Y en la medida que mantengamos un salario de 7.25 la hora, estamos violando la Constitución. La celebramos en un día y la violamos todos los días. Y aquí dice que tenemos el derecho a una jornada de 8 horas. Y que si usted trabaja más de 8 horas, tiene derecho a un pago extraordinario. Y las leyes laborales en Puerto Rico, producto de la reforma laboral de 2017, permitan que en un periodo de 24 horas usted trabaje más de 8 horas y no le paguen tiempo extra. Así que celebramos la Constitución, que está muy bien celebrarla, pero la violamos aprobando leyes laborales que violan las disposiciones constitucionales. Y aquí lo que escribieron esta Constitución establecieron que era un derecho democrático fundamental, el derecho a organizarse sindicalmente en el sector privado. En el sector privado, en la actualidad, está organizado el 1% de los trabajadores. 99% de los trabajadores en el sector privado no están organizados. Un derecho que la Constitución reconoce no se ejerce. Y no se ejerce por una razón muy sencilla, porque lo han ilegalizado. Porque si usted va a organizar hoy en día un sindicato, una organización obrera en una empresa privada, usted tiene que hacerlo clandestinamente. Usted no puede llegar allí y decir voy a ejercer mi derecho constitucional reconocido por la sección 17 de la Carta de Derechos. No, usted tiene que identificar a ver quiénes son simpáticos a organizarse. Usted tiene que hacer una reunión secreta para que el patrono no se entere. Porque si el patrono se entera, usted va para la calle. Y eso es ilegal. Usted tiene derecho a reclamar, pero lo que usted reclama, su situación económica, va a empeorar terriblemente o va a estar en precario. Y los que escribieron esta Constitución reconocían que este es un derecho fundamental. Y esta Asamblea no puede ser indiferente a que haya un derecho constitucional que no se ejerce. Si nosotros supiéramos que en Puerto Rico hay derecho a la libre expresión y nadie se expresa, nos preocuparía. Si nosotros supiéramos que en Puerto Rico hay libertad de prensa, pero no hay prensa, nos preocuparía. Si nosotros supiéramos que en Puerto Rico hay derecho al voto, pero nadie vota, nos preocuparía. Así que si aquí dice que usted tiene derecho a organizarse y nadie se organiza, entonces nos debe preocupar. Nos debe preocupar que nadie ejerza ese derecho que la Constitución estableció. Y que el 99% de los trabajadores en Puerto Rico no ejercen ese derecho. ¿Y por qué pusieron ese derecho ahí? Lo pusieron porque el trabajador y trabajadora que no está organizado en su taller está bajo una pequeña dictadura. Ese trabajador no negocia su salario, no negocia las vacaciones, no negocia a qué hora entra a trabajar y a qué hora sale de trabajar, no negocia cuánto tiempo va a durar su almuerzo, no negocia las pensiones que va a acumular, no negocia si tiene una querella con un patrono, con un capataz o con un supervisor, cómo se va a atender esa querella. No negocia nada. Se determina o por la ley, si es que la respetan, o por el patrono. Y por eso es que los que escribieron la Constitución entendían que una democracia tiene que incluir la organización de los trabajadores en el taller. Y en el 99% de los casos, los trabajadores en el sector privado no se respeta ese punto. Lo traigo porque nosotros estamos preparando legislación precisamente que tiene el objetivo, y va a tener el nombre probablemente la medida cuando la sometamos, de medidas para garantizar y promover que se respeten los artículos 16, 17 y 18 de nuestra Carta de Derechos. Que está muy bien que celebremos la Constitución en un día, pero que entonces tenemos que aprobar esa legislación para que en esa Constitución se respete en la práctica, sobre todo en esos aspectos que la hace excepcional, porque reconoce cosas que las constituciones por lo general no reconocen, pero que desgraciadamente se violan y se ignoran en el día a día de nuestra sociedad. Así que yo espero que con el mismo entusiasmo que hoy votamos a favor de un día para celebrar la Constitución, votemos más adelante a favor de la legislación para garantizar que esas disposiciones, sobre todo las que tienen que ver con la gente trabajadora, con los asalariados y asalariadas, también le votemos a favor para que entonces la Constitución sea no solamente un documento muy bonito, sino que corresponda a la práctica diaria en nuestro país. Muchas gracias.